Listo. Entonces, esta imagen solamente es para que vean las diferencias justamente entre el ovario de casi todas las especies de mamíferos y el de la yegua. Ok, entonces lo que están observando en la imagen superior, si alcanzan a ver el cursor, espero, esto de acá son ovarios, ¿no? En donde, si bien quedamos que en la región cortical es en donde tenemos las estructuras propias del ovario, ¿no? Los folículos y demás, en realidad, si se fijan, ¿no? Casi toda la superficie ovárica es en donde podemos apreciar ese parénquima funcional. De hecho, esta imagen es linda porque aquí pueden apreciar esto que se ve transparente es un folículo, ¿no? Nada más que mientras está el folículo produciendo estrógenos, pues el líquido que se produce es totalmente claro. Este que se encuentra aquí podría ser un remanente de un cuerpo hemorrágico o bien un, si lo alcanzan a ver, yo no, en la pantalla que tengo acá no veo que vean el cursor, pero ¿sí ven el cursor? Ok, bueno, ustedes sí lo ven. Ah, ya veo, sí aparece la crucecita. Bueno, entonces, ahora sí, vean, esto sí es cuerpo hemorrágico, ¿ya vieron? Esto que se ve negro en realidad es sangre. Acuérdense, y del cuerpo hemorrágico en realidad no hablamos porque dura muy poco tiempo en en el parénquima ovárico, pero en el momento en el que el ovario se rompe el folículo para que ovule, ¿no? Hay una hemorragia. Entonces sí queda la evidencia del cuerpo hemorrágico y es justamente ese estímulo, ¿no? Aparentemente, en donde ese folículo que queda hemorrágico se empieza a luteinizar y entonces ya tenemos los cuerpos luteinizados. Aquí tenemos y bueno, es muy fácil porque esos son completamente amarillentos. Este de aquí que se ve anaranjado era justo el que estaba considerando, pero más bien creo que sí es un cuerpo lúteo, ¿no? Más en realidad que otra cosa. Pero esto de acá negro, ese sí era un cuerpo hemorrágico. Entonces, estos son ovarios normales. Aquí, digamos, si se fijan, está la entrada por donde entra el hilio a este parénquima ovárico y en el ovario de la yegua sucede lo contrario. El ovario de la yegua tiene una fosa ovulatoria. Estos ovarios en cualquier parte, ¿no? Donde se desarrolle este cuerpo lúteo puede ovular. Y en el ovario de la yegua, solamente, independientemente de que se pueda desarrollar el folículo en cualquier lado, solamente ovula por la fosa ovulatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la característica de este parénquima ovárico. Y se acuerdan cuando hablábamos justamente de estos quistes que podríamos encontrar en el ovario, había un quiste particular que tenía una relevancia especial en las yeguas justamente porque no respondía al tratamiento hormonal normal, que es lo que se da en, eh, en la mayoría del tratamiento de los quistes ováricos. Y además de no ser responsivo, el problema era que podía tapar justamente la fosa ovulatoria. ¿Se acuerdan de qué quiste estoy hablando? El quiste de inclusión mesotelial. Ok, perfectísimo. Nada más que no sé quién habló. Mónica, doctora. Ah, Mónica, gracias. Exactamente, Mónica. Este, el quiste de inclusión mesotelial es justamente ese quiste, ¿no? Que como es un quiste epitelial netamente, no responde a estímulo ovárico, a un estímulo hormonal. Y si queda justamente en la fosa ovulatoria, impide que este ovario pueda ovular, aunque el ovario sea perfectamente funcional,
¿no? Impide que pueda ovular y normalmente eso sí llega a ocasionar problemas graves de infertilidad en yeguas. ¿Ok? Bueno, ya después vienen todos los que ya habíamos visto, pero los quistes foliculares, los quistes luteinizados, estos son quistes, pero vamos a hablar ahora de la inflamación del ovario, ¿ok? Entonces, el término adecuado para la inflamación del ovario es la oforitis y en realidad no es como un trastorno que sea frecuente en ninguna especie. Sin embargo, es importante considerar que en un proceso septicémico, ¿no? Finalmente el ovario es un órgano que está irrigado, cualquier cosa que esté viajando en sangre puede llegar al ovario y por lo tanto puede llegar a ocasionar un problema séptico y por lo tanto inflamatorio. Sin embargo, lo más frecuente que se ve es problemas de inflamación ovárica a consecuencia de problemas ascendentes inflamatorios del tracto reproductor, ¿no? Entonces, si tenemos una metritis, por ejemplo, una piometra. De la piometra vamos a tener por consiguiente la inflamación del oviducto, que es una salpingitis, y de esa salpingitis es mucho más fácil que por continuidad tengamos una oforitis. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tenerlo en consideración. Pero además, sobre todo en lugares como nuestro país, ¿no? En donde se realizan muchas situaciones en campo que no necesariamente son apropiadas, digamos, ¿no? Es frecuente que tengamos problemas de inflamación ovárica a consecuencia de iatrogenias. Y una de esas iatrogenias se realizan justamente haciendo la palpación rectal. Entonces, bueno, y básicamente lo que se hace es la manipulación, ¿no? Una manipulación que sea excesiva de ese parénquima ovárico puede lesionar mucho a ese órgano, ¿no? Aunque sea un bovino, ¿no? Normalmente dicen, las vacas no sienten, sobre todo eso dicen mucho los rancheros, ¿no? Es al fin que no sienten, ¿no? Sienten exactamente igual que sentimos nosotros. Y de hecho, el parénquima ovárico es igual de sensible que el parénquima testicular, ¿no? Son órganos extremadamente sensibles porque están además de muy vascularizados, tienen una gran cantidad de nervios. Entonces realmente sí es un órgano que es extremadamente sensible, ¿no? Entonces el manejo y el hecho de que los bovinos tengan umbrales al dolor alto no significa que no les duela, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre deberíamos de tener en consideración. Ahora ya tienen mucho más práctica y más conocimiento porque tenemos clases de bioética, ¿no? Pero de todas maneras esto, yo creo que la facultad, de hecho, si alguno de ustedes conoce los programas de estudio de otras carreras de medicina veterinaria, no sé cuántas tengan clases de bioética, pero por lo menos aquí en corto, ¿no? El programa que tiene la FES Cuautitlán, no lo tiene, ¿no? El programa que tiene la FES Cuautitlán es el mismo programa que tenía la facultad pues como de los 60 a los 90 y ellos no han cambiado ese programa y nosotros ya hemos dado varias vueltas, ¿no? Entonces, y si es así, pues supongo que en muchas otras facultades, pues debe de ser muy parecido, ¿no? Entonces, esta conocimiento o esta práctica de al fin que son animales y no sienten
es algo que está muy permeado aún para los veterinarios, ¿no? Entonces, bueno, es una información que va a ir cambiando, pero en lo que respecta a bovinos, ¿no? Animales de producción, todavía es una práctica muy arraigada. Entonces, bueno, aquí están viendo una práctica de una palpación rectal, la está haciendo este joven que parece que es el ranchero por cómo está vestido, ¿no? Y simple y sencillamente, desde ver la postura de la vaca, se pueden dar cuenta que es una postura de que le está doliendo, está incómoda. Vean cómo está arqueando el lomo, ¿no? O sea, realmente hay dolor. No lo patea, ¿no? Puede ser que incluso no esté mugiendo, pero el animal está incómodo, ¿ok? Entonces, si solamente el hecho de que meta la mano le ocasiona dolor e incomodidad, ¿no? Cuando meten la mano para hacer la palpación y determinar eh, el ciclo reproductivo a través de palpar las estructuras ováricas o bien como diagnóstico de gestación para sentir el útero, si el útero está gestante o no, ¿no? Hay muchas ocasiones cuando estas hembras tienen un proceso quístico a nivel ovárico, que la práctica que solía realizarse, y supongo que en algunos lugares todavía se realiza, es romper esos quistes ováricos de manera manual, ¿no? Entonces, meten la mano, sienten el quiste y dicen, ah, sí, aquí está el quiste, lo trueno, ¿no? Y eso es extremadamente doloroso. Ahora, por un lado, además de ser doloroso, ¿no? Hace rato les había dicho, siempre que hay una ruptura de sobre todo un folículo, ¿no? Hay hemorragia, imagínense la hemorragia que lleva a ver cuando se revienta un quiste y más compresión, ¿no? Entonces hay hemorragia, por lo tanto hay sangrado y es muy frecuente que a consecuencia de esta manipulación, además del dolor que le ejercieron a la vaca en este momento, ¿no? Ocasionen adherencias entre la bolsa ovárica y el cuerpo del ovario. Entonces, además de todo, ocasionan adherencias, se queda pegada la bolsa ovárica al cuerpo del ovario y entonces eso va ocasionando que ese ovario vaya perdiendo funcionalidad, ¿no? Porque ya no puede mandarlas, si vuelven a reventar otros folículos que estén alrededor de esta zona de adherencia, entonces ya no va a poder ovular de manera normal y entonces va a ser un individuo que va a tener problemas de fertilidad y en realidad fue una iatrogenia, ¿no? Fue algo ocasionado justamente por un mal manejo. Entonces, bueno, esa es una de las causas les digo, desafortunadamente yo creo que sigue siendo frecuente en nuestro país. Sin embargo, también tenemos varios agentes etiológicos que tenemos involucrados en estos trastornos inflamatorios del ovario, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues todos aquellos que vamos a ver involucrados en las metritis o problemas de infertilidad de aquí adelante, van a ser los que estemos considerando que afecten también al ovario. En la imagen superior lo que están observando es un cuerno, bueno, es el útero, ¿no? Aquí vienen los dos cuernos, es un útero aparentemente bovino y lo que están observando es en la bolsa ovárica derecha, ahí justo donde está esa flechita de ese color discretito verde, no me dejes de ver, ¿no? Vemos este exudado, si alcanzan a ver todo este exudado purulento que está dentro de la bolsa ovárica, para justamente dejar de manifiesto que cuando tenemos un proceso inflamatorio séptico, pues vamos a tener el mismo tipo de exudado que podríamos tener dentro del útero. En esta ocasión lo tenemos dentro de la bolsa ovárica. ¿Ok? Entonces,
lo más frecuente que podamos tener aquí de bacterias piógenas involucradas pueden ser E. coli, ¿no? Salmonella, Staph strep no son como lo más frecuentes, son más por problemas de piel, pero bueno, cualquiera que haya ocasionado una alteración séptica inflamatoria puede llegar a ocasionar este tipo de exudado. La imagen que están observando acá abajo, ya están viendo la luz del útero, ¿no? Aquí están los dos cuernos de este útero y aquí la imagen es distinta, ¿no? Alcanzamos a ver también el ovario que tiene una gran cantidad de nódulos en la corteza. Bueno, no estamos viendo el ovario como tal, sino la bolsa ovárica, pero es evidente que esta bolsa ovárica no se observa como estaríamos esperando, ¿no? Vean el aumento de tamaño de esta bolsa ovárica y eso evidentemente nos indica que esta misma lesión que estamos observando en el parénquima uterino debe de estar afectando al parénquima ovárico. Entonces aquí lo que están observando es este cuerpo uterino y quién me describe esta lesión y por eso le voy dando vueltas. ¿Quién me describe qué es lo que les llama la atención en esta imagen? ¿Alguien que se anime? ¿No? Alicia, ¿puedes abrir tu micro? ¿No? ¿Nadie puede abrir el micrófono? Sí, tú. Ok, que tiene aspecto granuloso, dices, ¿no? Más granuloso o que tiene un aspecto como multinodular, ¿no? Si a mí me dices granuloso, yo pienso como en granulitos, pero en realidad vean la apariencia de todo lo que es la mucosa del útero. ¿Qué te llama la atención? Veré. Pues, em, pues no sé, el color también, pero no sé si sea porque por el tratamiento que le dan al tejido, pero se ve más pálido que el de arriba. Y también, Ok. em, no sé, creo que pierde su forma como tal por los multinódulos. Ok. Entonces, no, en realidad está en fresco, ¿no? No está fijado, el color realmente está pálido, aparentemente, ¿no? Y sí, tiene toda la superficie interna, es decir, toda la mucosa, todos estos nódulos multifocales que en realidad están ocupando toda la superficie de estos cuernos uterinos, ¿no? De todo el útero en realidad. Con esta imagen puedes pensar en algún proceso que te podría ocasionar este tipo de alteración. No necesariamente porque hayan visto una metritis así, pero esa apariencia multinodular, ¿no? A lo mejor la han visto en otro órgano. ¿Qué podría ser? Siguiendo la misma lógica que hemos llevado, ¿no? Dependiendo el tipo de exudado, va a ser el tipo de nombre que va a tener esta reacción inflamatoria. Aquí estamos viendo un exudado purulento, ¿no? Entonces sería una metritis purulenta. ¿Qué crees que le esté pasando acá? A ver, si alcanza a ver un exudado. Bueno, según mi computadora, no veo exudado como tal, pero no sé si, creo que no. Pues mi computadora tampoco lo muestra, así es que tu computadora y mi computadora están puestas de acuerdo, ¿no? No se ve lo mismo que se observa acá, ¿sale? Pero
¿qué idea te da esta apariencia que tiene aquí el útero? ¿En qué pensarías? Pues en una metritis multinodular y ya. Es que mm, mm, no, realmente no lo. ¿No lo ubicas como por nada? ¿En qué tipo de reacción inflamatoria es frecuente que tengan así nódulos? ¿No? En parásito. No sé qué dijiste, pero que Oni ya nos puso algo en el chat. No sé qué dijiste, ver, se cortó el audio, pero en una reacción inflamatoria granulomatosa. Entonces, en realidad, el exudado, ¿no? O el tipo de inflamación, sí, no te preocupes, el tipo de inflamación, ¿no? Está en la mucosa de la submucosa y todos estos nódulos que estamos observando son parte de esa reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, vean la cantidad de granulomas que tiene el útero. ¿Ustedes creen esta vaca podría quedar gestante con un proceso inflamatorio como esto? No, pues no hay manera de que pueda haber una gestación. Entonces, esto que está aquí justamente, ¿no? Es una metritis granulomatosa, muy severa, muy extendida. Evidentemente tenemos una oforitis granulomatosa de igual forma y la imagen histológica que tienen aquí junto es parte de este parénquima ovárico, ¿no? Y lo que están observando es que en lugar de ver todas las estructuras que estaríamos observando de ese parénquima ovárico y ver folículos y ver el estroma o ver algo por el estilo, lo único que vemos son células inflamatorias y esta enorme que tenemos acá es una célula gigante tipo Langerhans. Aquí tenemos otra célula gigante. Aquí tenemos un poco de calcificación, esto que se observa negro acá abajo. Acá tenemos aparentemente otra célula gigante, otra célula gigante. Entonces, en realidad, lo único que estamos observando en ese parénquima ovárico son células gigante tipo Langerhans y esta es una infección por tuberculosis, ¿no? Entonces, si bien cuando pensamos en tuberculosis solemos pensar en problemas respiratorios, es importante considerar, ¿no? Que la tuberculosis se puede diseminar a todo el organismo. Y cuando tenemos una gestación, ¿no? Normalmente el inmunocompromiso del bovino, en este caso, compromete a que justamente si hay un proceso escéptico, como puede ser en el caso de una tuberculosis, pues entonces esta se puede diseminar a cualquier lado. Ojo, si bien esto es un proceso que afortunadamente no es tan frecuente verlo así, ¿no? Si bien sí es frecuente la tuberculosis que afecte a el útero, ¿no? Quizá lesiones así de severas no son tan frecuentes, pero justamente el hecho eh, de esta tuberculosis es lo que sigue haciendo que se siga vacunando para tuberculosis a las personas, ¿no? Normalmente antes, ¿no? Cuando yo era chiquita, imagínense, ¿no? No es cierto, pero antes sí se consideraba que la vacuna o la bacterina para tuberculosis te protegía para toda la vida y que no te diera nunca tuberculosis. En realidad, ¿no? Ya hace unos años se dieron cuenta que la tuberculina en realidad solamente te protege un periodo de tiempo muy corto, pero
Y de hecho hubo una época, no sé si a ustedes les tocó o todos tienen su cicatriz de la bacterinización con tuberculina, ¿no? Si todos tienen justamente, si les queda duda, búsquense una cicatriz, ¿no? Y normalmente para que pegue la tuberculina es justamente porque deja una cicatriz, de hecho, así como crateriforme, ¿no? Y además, por algún motivo, además, la ponían en el hombro, de manera que ahí veías todo el mundo con su hueco de cicatriz de vacunación, ¿no? Entonces, hubo una época en que justamente la dejaron, ya no, muy bien. Entonces, la dejaron de aplicar porque dijeron, no, o sea, tuberculosis, por favor, esa es una enfermedad de países pobres, pero México, que ya es casi un país primermundista, ¿no? Pues no tiene ya por qué seguir aplicando la vacuna. No, la verdad es que se supone que la tuberculosis, no nada más de los mexicanos, sabemos, yo creo que en otros lugares donde también se sigue aplicando la misma vacunación. Pero sí, que deje esas huellotas, eso sí es muy de nosotros. Pero, justamente, ¿no? El Ahora me escucho doble, pero ya no. Okey. Este, se me fue. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es, se dejó de aplicar la bacterina, ¿no? Porque aparentemente tuberculosis ya iba a estar, erradicada de la población del mundo. Y en realidad al poco tiempo se dieron cuenta que cuál erradicación, sino al contrario, se considera que tuberculosis es una enfermedad reemergente. Ahí ya me oyen mejor. Creo que sí, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, esta enfermedad reemergente sigue estando presente no nada más en México, sino en todas partes del mundo y en realidad se vuelve un problema el poder erradicarla. Ahora, es cierto, en México, ¿no? Si alguien se tomara una muestra serológica para ver los títulos para tuberculosis, ¿no? Serían mucho más altos del que se puede llegar a presentar en cualquier lado. De hecho, solamente por haber estado inoculados, si ustedes se hicieran una prueba de bacterina, lo más probable es que salieran positivos. Entonces, es por eso que justamente cuando vamos a otras partes del mundo, nos piden, sí, prueba de tuberculina, y nosotros así de, voy a ser positivo, porque fui inmunizado, ¿no? Entonces, si tienen un buen sistema inmune, van a seguir siendo, pueden dar una reacción positiva justo por esta inmunización. Ahora bien, lo que les decía es, nos habíamos dado cuenta que estas inmunizaciones en realidad no protegían toda la vida, se estaba considerando si se seguía aplicando o no también por esto la bacterina. Y otro de los puntos por los que se siguió, por los que se decide seguir aplicándola es justamente para proteger de la tuberculosis meningea y esta se presenta en individuos desde el nacimiento hasta los primeros 2 años de edad. Pero la forma de presentación de esta tuberculosis cuando afecta a meninges llega a ser fatal. Entonces, y la bacterina justamente ayuda a proteger en este rango de edad. Entonces, aunque sea solamente, ¿no? Puede ser que tengamos un problema crónico degenerativo por tuberculosis y que sea un problema en realidad de salud pública en, eh, en nuestro país, ¿no? Sin embargo, si se logra evitar, le cambié la diapo, perdón. Si se logra evitar la muerte de los individuos por medio de estas bacterinas, se va a seguir aplicando.
¿ok? Y es muy difícil, aún en Estados Unidos, que tienen sistemas de control sanitario que son mucho más estrictos que los que tenemos nosotros aquí en nuestro país, siguen teniendo problemas de tuberculosis justamente por la parte de la tuberculosis en Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente los casos de tuberculosis en alces o en bisontes. Y hay estados justamente en donde se da la convivencia de estos animales silvestres con animales que están en cautiverio, y entonces permanece este ciclo de las micobacterias, que digamos que es como un ciclo más selvático, de manera frecuente o permanente con... qué bueno que ustedes no ven todo lo que pasa en mi computadora, pero aparecen y reaparecen pantallitas. Pero ya se ve. Ok. Entonces, y justamente esto es parte de lo que ocasiona que sea tan difícil erradicar esta enfermedad, ¿no? Acuérdense que las micobacterias utilizan justamente a los macrófagos, ¿no? Por un lado, para poder permanecer dentro del organismo, los utilizan para ir y tomados como medio de transporte dentro del organismo, pero también es justamente dentro del macrófago en donde puede permanecer la micobacteria por mucho tiempo sin ser detectada, porque está dentro de la célula que debería de estar encargada de eliminarlo, ¿no? Entonces esto hace que sean enfermedades para el sistema inmune que sean como de muy difícil control y por lo tanto de erradicación, ¿ok? Bueno. Ahora sí, Keoni, bueno, decías que Nueva Zelanda te pidieron estudios por ser de México. Sí, de hecho, si van, simplemente no se vayan tan lejos a Nueva Zelanda, con que vayan aquí a Estados Unidos, les van a pedir si en algún momento van a hacer alguna rotación o estancia, alguna escuela en Estados Unidos, les van a pedir una prueba de tuberculosis. Y les digo, lo más seguro, lo más frecuente es que ustedes vayan a ser positivos. En realidad, no es que les interese tanto su salud, ¿no? No digo que no les interesa, pero el problema es que si ustedes comprobaran que, es que me infecté de tuberculosis estando en tu facultad, ustedes podrían demandar. Aquí en México no estamos tan acostumbrados a las demandas, porque normalmente esto aquí en México no funciona, pero en Estados Unidos, que tienen un sistema judicial, digamos, un poco distinto, dejémoslo así, porque no necesariamente es más eficiente, pero en relación a las demandas sí tienen... digamos que funciona distinto aquí en México, ¿no? Es exactamente el país de las demandas, justamente por eso les van a pedir el hecho de que tengan una prueba para que compruebes que tú ya venías así y no fue mi bronca, ¿no? O sea, tú ya venías mal antes de llegar, no me vengas a mí a echar pleito, ¿no? Entonces, bueno, pues eso solamente es parte del por qué. Hay algunos lugares, ¿no? En donde justamente sí les van a pedir pruebas de algunas, ya sea, por ejemplo, vacunas, ¿no? Que estén vacunados contra algo que haya en ese país, que sepan que en nuestro país no tenemos, ¿no? Por ejemplo, puede ser en algunos lados que les piden vacunas contra hepatitis, ¿no? Si bien aquí tenemos mucha hepatitis, normalmente no vacunamos o vacunamos solamente a una pequeña parte de la población porque no está dentro del esquema nacional de vacunación, ¿no? Entonces, cuando van a lugares en donde la incidencia de hepatitis es más alta, es uno de los puntos que les van a pedir, o fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, si viajan hacia América del Sur o hacia África, seguramente les pedirían que tengan una vacuna, además de hepatitis A, y si se puede ser, les van a pedir que estén vacunados contra fiebre amarilla, ¿no? Y además, bueno, ya nos sale los periodos de vacunación, pero esto nada más como para que lo tengan en consideración, ¿ok? Vamos a ver alteraciones inflamatorias de oviducto, y pues con el oviducto pasa algo parecido a lo que pasaba con el
con el ureter, ¿no? Cualquier alteración tanto de ovario como de útero va a afectar al oviducto. Y digo que pasa lo que pasaba con el ureter, porque cualquier alteración en aparato renal, cualquier alteración del riñón o de la vejiga, pues afecta a la comunicación entre los dos, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo con el oviducto, y esto solamente para recordar, oviducto es lo que conocemos normalmente como Salpinx, ¿ok? Entonces una inflamación del oviducto es una salpingitis, no una oviductitis, ¿sale? Entonces, salpingitis. Algo que puede llegar a pasar en el oviducto, ¿no? Es igual, si es un tubito, normalmente el oviducto, se acuerdan, es muy delgado. Cuando tenemos un proceso inflamatorio de la mucosa o de la submucosa de este oviducto, es frecuente que se cierre la luz y entonces eh, queda bloqueado, y esto puede fácilmente ocasionar un hidrosalpinx, ¿ok? Entonces, bueno, esto solamente como para que lo tomen en consideración. Entonces, este hidrosalpinx, normalmente ya cuando tenemos un hidrosalpinx, ¿no? Vean la imagen, aquí está el ovario y esto que se observa todo dilatado es el oviducto. Le están haciendo, están levantando con la pinza y se fijan en el interior, además de que la mucosa se ve ligeramente rosada, ¿no? Lo que tienen aquí es un líquido claro. Entonces, en realidad no parece como que fuera un exudado como lo que veíamos hace rato en el ovario, ¿no? No se ve esto como un exudado purulento, es solamente líquido, pero evidentemente si el oviducto está lleno de líquido, ¿no? No hay manera de que este ovario al momento de ovular, si sale el ovocito y cae en este líquido, pues entonces no va a haber manera de que se lleve a cabo la gestación. ¿Ok? Entonces normalmente este tipo de alteraciones suelen ocasionar problemas de infertilidad. ¿Ok? Se puede llegar a ocasionar este tipo de alteraciones como consecuencia de procesos inflamatorios, y muy frecuentemente cuando tenemos aplasias segmentales, finalmente no se termina de desarrollar de manera completa parte del oviducto, por ejemplo, queda cerrado, queda como un saco ciego, y las glándulas que tiene la submucosa del oviducto, pues producen justamente moco, y eso puede ser lo que ocasione este mucosalpinx o hidrosalpinx, ¿no? Evidentemente, si tiene aplasia segmental del oviducto, pues de todas maneras sí va a tener problemas ya de infertilidad previa. Ahora, el problema es que este hidrosalpinx o este mucosalpinx, ¿no? Puede fácilmente verse contaminado, y es frecuente que pase de esto a un piosalpinx, ¿no? A un infiltrado inflamatorio séptico del oviducto, y entonces sí se va a complicar muchísimo más, porque ya no nada más es la presencia de líquido dentro del oviducto, que es lo que estamos observando en todas estas imágenes. Aquí está el ovario y vean un oviducto, ¿no? Que está muy dilatado, se ve que estuviera plétoro, sin embargo, el color de la pared no nos indica que se trate de un proceso inflamatorio. Aquí incluso alcanzamos a ver que se observa traslúcida, ¿no? Se observa traslúcido, está dilatada la pared y alcanzamos a ver a través de. Entonces, aquí no hay inflamación, solamente hay líquido, pero en estos casos en realidad va a ocasionar que haya un problema de infertilidad. Ok, ahora, procesos de inflamación. Ya habíamos dicho que agentes etiológicos que afecten tanto a útero
como ovario van a terminar afectando al oviducto y entonces Trichomonas, Brucella, Campylobacter, cualquiera que afecte al útero va a afectar por consiguiente, ¿no? Por continuidad al oviducto. Y cuando tenemos una excesiva cantidad de exudado en la luz de este oviducto, a eso se le llama un piosalpinx. Aquí están observando la pared de este útero, ¿no? Y vean, tanto el ovario como la pared del útero como el oviducto se observan con estas áreas rojas en la superficie que nos está indicando que hay un aumento en en, en la permeabilidad vascular. Y a su vez, si se fijan, la apariencia de la serosa se observa como esta apariencia de vidrio esmerilado que hablábamos en los casos de parvovirus, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí en realidad es consecuencia de un proceso inflamatorio de la serosa de este órgano. La imagen histológica de la derecha, están observando la luz del oviducto y en realidad lo que se debería de observar es justamente una luz, ¿no? Vacía, y lo que vemos aquí es la luz completamente llena de células inflamatorias y lo que es la mucosa, si se fijan, está haciendo estas protuberancias, ¿no? Estas papilas que se observan aquí, un color azulito o moradito que todo lo de alrededor, porque toda la mucosa que tiene una hiperplasia, aquí justo tenemos hiperplasia de la mucosa, tiene además un infiltrado inflamatorio importante en este órgano, ¿no? Entonces aquí sí no nos queda duda que se trata de un proceso inflamatorio. Más de lo mismo, esto parece que es de un bovino también. Aquí está el ovario y bueno, el, eh, el ducto. Aquí esa foto como inflamación como tal, no alcanzamos a ver unas características inflamatorias tan lindas, bueno, tan características más que lindas, ¿no? Aquí sí alcanzamos a ver las hemorragias en toda la superficie, ¿no? Vean, como más de todo esto. Se está trabando. Lo siento, a mí no me ha parecido que se me trae. A lo mejor soy yo porque me estaba dando el sol de reflejo aquí en la cara y el sol me traba a mí la lengua, pero no sé si soy yo o si es el internet. No ha aparecido ningún letrerito de que el internet tenga mala conexión. Bueno, si escucha robótico o lo que sea, me avisan y me callo un rato, ¿va? Ok. Y lo que les decía hace rato, ¿no? De este sudado dentro del oviducto, que puede ser purulento y ahí deja de ser un hidrosalpinx para convertirse en un piosalpinx. Y bueno, además de que aquí tienen este exudado que ya lo están viendo de color gris, ¿no? Ya no es traslúcido. La apariencia, la superficie de este oviducto, ¿no? Ya les indica evidentemente que tienen un cambio vascular importante. Ya no se observa rosita, ya no se observa traslúcido, lo que están observando es este color violáceo, ¿no? Incluso negruzco en algunas áreas, lo que les está indicando justamente que ya tienen un compromiso vascular importante. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es lo que puede traer como consecuencia, ¿no? Cuando este oviducto se llena de exudado purulento, ¿no? Muy frecuentemente cuando tenemos piometras, continuidad es que vamos a tener este piosalpinx.
¿no? Entonces, bueno, esto nada más como para tenerlo ahí en consideración. Agentes etiológicos que podamos tener involucrados en este tipo de alteraciones inflamatorias, pues los mismos que habíamos hablado antes, ¿no? Coli, salmonella, brucela es frecuente, que ocasiona también mucho exudado purulento, Campylobacter. Si bien en Campylobacter el exudado es más como tipo granulomatoso, no es tan purulento, bueno, pues también puede llegar a verse. Por cierto, y hablando de Campylobacter y de Brucela, Diana le subió en la página de Facebook, para los que no tuvieron oportunidad de entrar a las pláticas de la sociedad en el segundo o tercer seminario con la Fundación C.L. Davis, hubo justamente un tema que fue de enfermedades de brucelosis, leptospirosis y campylobacteriosis, una cosa por el estilo, y se habló mucho de este tema en aparato reproductor. Entonces esa le pedí a Dianita que se la subiera. Valdría la pena que la checaran por las imágenes y la información que compartió, creo que ese fue el doctor Alejandro Enríquez. Ok, entonces bueno, ahí revísenlas. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Nada, ya me escuchan bien, ¿me sigo o quieren descanso? Sí se escucha bien, doctora. Ok, entonces me sigo aprovechando que se escucha. ¿Sabes? Entonces vamos a empezar a ver útero. ¿Sale? Y una de las alteraciones que se observan con mayor frecuencia en casi todas las especies domésticas es la hiperplasia quística endometrial, y ya habíamos hablado un poco de ella, normalmente asociada a elevada cantidad de estrógenos. Estos estrógenos pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. De todas maneras, el organismo, ¿ok?, de un mamífero responde igual a los estrógenos, ya sean fitoestrógenos producidos de las plantas, como los estrógenos que pueden ser propios, ¿no? O, digamos, uno de los problemas, por ejemplo, ¿no?, era el comer carne de individuos que tenían tratamientos hormonales. Aquella persona que comiera la carne con este incremento en la cantidad de estrógenos, también le ocasionaba un desbalance hormonal interno. Entonces, no nada más a través del consumo de plantas, sino finalmente son hormonas esteroideas, ¿no? Y pueden estar presentes en cualquier lado. Entonces, ese es uno justamente de los puntos que cuando llevan inocuidad de la carne y de la leche y demás, es uno de los puntos importantes a considerar, ¿no? Todo lo que nosotros les damos para que aumente la producción a las gallinas, a las cerdas, a las vacas, ¿no? Finalmente, cuando salen a consumo, la carne puede tener un incremento de estas mismas sustancias, permanecen, y no es algo que palatablemente puedas decir, ay, esta carne sabe a estrógenos, ¿no? No hay nada que pueda darnos esa idea. Sin embargo, finalmente sí va a ocasionar un desbalance interno, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos hablado justamente de ciertas plantas estrogénicas. Normalmente nosotros consideramos alfalfa, soya, que son las que se utilizan con mayor frecuencia porque tienen una gran cantidad de proteínas, ¿no?, en la alimentación, sobre todo de rumiantes. También tienen una gran cantidad de fitoestrógenos. Los tréboles también tienen una gran cantidad de fitoestrógenos, ¿no? Entonces también esa puede ser otra fuente. Y la otra es la presencia de quistes ováricos. Esto a su vez puede ocasionar también este tipo de alteraciones. ¿Okay? Y procesos neoplásicos, tumores de células de la granulosa. Si bien no son como los tumores, la
parte en la que pensemos más frecuentemente, sí pueden llegar a ocasionar estas alteraciones. Y en particular, en el caso de las yeguas, se considera que es la neoplasia más frecuente que se puede llegar a presentar en el aparato reproductor de las hembras. ¿Ok? Entonces, bueno, no nada más en las yeguas se presentan estos hiperestrogenismos. En cualquier especie que tenga un tumor de células de la granulosa, se van a presentar alteraciones asociadas a este hiperestrogenismo. Y una de las que en particular nos llama la atención o por las repercusiones que puede llegar a ocasionar en el aparato reproductor es justamente la hiperplasia quística endometrial. Ojo, también hay algunas toxinas, sobre todo algunas micotoxinas, que pueden llegar a tener este mismo efecto estrogénico, ¿ok? Y la ciaralenona es una micotoxina del Aspergillus y en los lugares en donde se guarda el maíz, cuando este maíz no está conservado, digamos, en condiciones óptimas, la contaminación por micotoxinas es muy frecuente. ¿Ok? De hecho, eso en nuestro país se considera que uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es justamente la contaminación de los granos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como eh, un punto que deberíamos de llegar a considerar, ¿no? Entonces, lo que decían de que el maíz estaba considerado como que tenga una gran cantidad de fitoestrógenos, yo más bien creo que más que el maíz per se, es el maíz contaminado por estos hongos lo que ocasiona este efecto estrogénico. Entonces, no es el maíz como tal, sino que el maíz está contaminado. El problema que tenemos, pues, es justamente, eh, que les digo, sobre todo mantenido en, en, en los hilos, por ejemplo, los granos, es muy frecuente que estén contaminados, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Algo más les iba a decir y ya se me fue. Entonces, en lo que me acuerdo, les platicaré que en las perras se ha visto que si bien en casi todas las especies esta hiperplasia quística endometrial deriva principalmente del estímulo estrogénico, en las perras en particular se asocia a una combinación de progesterona y de estrógenos. Entonces aquí les diría solamente se tendrían que acordar, pero bueno, cuando vean reproducción se van a acordar del tipo de ciclo que presentan los cánidos en general y en estos mamíferos en particular se presenta una especie de un cuerpo lúteo persistente que se presenta de manera muy frecuente, el cual está produciendo progesterona por si sí o por si no hay gestación. De todas maneras, este cuerpo lúteo persiste normalmente durante algún tiempo. Es frecuente, ¿no?, que hay algunas especies, por ejemplo las yeguas y los humanos, en donde el producto empieza a producir progesterona una vez implantado en el útero, que se produce la hormona gonadotrópica coriónica, ¿no? Y entonces es justamente la presencia de esta hormona la que se detecta, por ejemplo, en mujeres en la prueba del embarazo y puede ser exactamente lo mismo en yeguas. Es el producto desde el momento en el que se implanta en el útero el que empieza a hacer que se produzca progesterona para no ser desechado, ¿ok? En perras, bueno, en carnívoros en general, donde no se produce esta hormona, entonces es el cuerpo lúteo el que empieza a producir la progesterona, pero de aquí a que el cuerpo se da cuenta si hubo gestación o no hay gestación, el cuerpo lúteo empieza a producir la progesterona justamente para que no vuelva a entrar nuevamente en ciclo estral y se mantenga, digamos,
la gestación. Y es justamente este estímulo progestágeno en las perras que puede iniciar con la hiperplasia quística endometrial, ¿no? Entonces, bueno, eso es relevante para considerarlo. En gatas, a diferencia de lo que sucede en perras, no es tan frecuente ni las piometras ni las hiperplasias quísticas endometriales, pero sí se puede llegar a presentar y normalmente esto se ha visto en felinos, que es más asociado igual que en el resto de las especies, a pesar de ser carnívoros, a un estímulo estrogénico crónico, ¿no? Más que a un estímulo progestacional. Ok. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que se pueden llegar a presentar? Bueno, primero, esta hiperplasia quística endometrial habíamos visto que estaba asociada justamente a que los estrógenos tienen un efecto incrementando el metabolismo celular de todo el organismo y a nivel del cuerpo uterino lo que va a ocasionar es que haya hiperplasia de las glándulas de la submucosa, que estas glándulas estén produciendo una gran cantidad de moco, ¿no? Hay una hiperfuncionalidad además de que se están produciendo más glándulas, justamente como para intentar mantener la gestación. Ahora, tienen mucho moco, tienen el cérvix abierto para que puedan pasar los espermatozoides en este mundo perfecto, lo que está esperando el organismo para reproducirse, pero es frecuente que no nada más pasen espermatozoides, sino que pasen bacterias. Y entonces las bacterias literalmente encuentran la casa puesta, ¿no? Hacen lo que, ¿cómo se llama? Ricitos de oro es la que llega y se come la comidita de los ositos, ¿no? Pues las bacterias hacen lo mismo, encontraron un ambiente con nutrición, un ambiente cálido, un ambiente propicio para que ellas puedan felizmente reproducirse y entonces lo que vamos a tener va a ser una proliferación bacteriana, que es lo que va a tener este cuerpo uterino ahí dentro, ¿no? Entonces, y posteriormente este cuerpo, este cérvix se cierra en su idea de mantener la gestación, ahora sí lo vamos a mantener ahí y eso es lo que ocasione, ¿no? Que tengamos estas piometras a cuello cerrado. Y lo que se observa en este tipo de piometras a cuello cerrado es algo como esto. Estamos observando un cuerpo uterino que está completamente dilatado, ¿no? Y plétoro, y en su interior, en realidad, lo que tiene es solamente exudado purulento. Aquí el color de la pared, bueno, toda la pared, bueno, ni siquiera estamos viendo la mucosa, estamos viendo la serosa, ya nos habla de un compromiso vascular muy importante, ¿no? Vean este color violáceo, negruzco en la mayor parte de la superficie del útero, pues entonces aquí ya evidentemente tenemos un problema inflamatorio muy, muy importante, ¿no? También se llegan a presentar las piometras a cuello abierto y bueno, normalmente ahí lo que hay es un exudado purulento continuo que está saliendo de la vulva y normalmente ahí esto les ocasiona como molestia a las hembras, eso de que esté saliendo este exudado, además pica, ¿no? Por las bacterias, el pH es muy ácido, entonces irrita la mucosa y es muy frecuente que las hembras estén lamiendo, lamiendo, lamiendo porque les molesta justamente este exudado que está saliendo, ¿no? Ahora, tienen una gran cantidad de bacterias, la hembra las está consumiendo, digamos, y también es frecuente que se complican con cuadros gastroentéricos importantes y entonces ya ahí solemos tener problemas como mucho más graves, ¿no? Entonces, bueno, la apariencia, lo que dice ahí de los quistes, la apariencia que se observa en estos casos de la hiperplasia quística endometrial, ¿no? Es vean esta imagen de acá abajo. Ahí,
tengan la paciencia para que se las enseñe. O que la canción, ahí, tin, tin. Alcanzan a ver, ahora sí, alcanzan a ver la pared de este útero, ¿no? Y vean esta superficie que se observa con estas estructuras quísticas. Lo que se observa rosa es la mucosa, lo que se observa blanco es la submucosa, y además de que hay una hiperplasia de las glándulas de la submucosa, estas glándulas es muy frecuente que se empiecen a dilatar y se forman estructuras quísticas en estas glándulas. Y entonces aquí lo que tenemos son justamente estas glándulas quísticas, que es justo lo que le da el nombre a esta alteración de hiperplasia quística endometrial, y a esto es a lo que le llaman que tiene esta apariencia de chicharrón, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos otros pequeños quistecitos en la pared, ¿no? Y si se fijan, son quistes de la pared, y esto es una consecuencia que puede llegar a verse en estos casos de hiperplasia quística, que es justamente, ¿no? Se le conoce como adenomiosis cuando las glándulas de la submucosa empiezan a infiltrar al músculo de la pared uterina. Por eso el adenoglándula y miosis músculo. Empiezan estas glándulas a infiltrar al músculo de la pared uterina, y el riesgo de que suceda esto es que pueden llegar a atravesar la pared del útero y que estas estructuras quísticas se revienten, y entonces vamos a tener ahora sí una peritonitis, ¿no? Finalmente si bien es más un trasudado, pues van a tener una comunicación directa entre la luz o el interior de este útero con el peritoneo, ¿no? Con la parte más externa. Entonces, bueno, esas son normalmente consecuencias, digamos, muy, muy graves de una hiperplasia quística endometrial. Y lo mismo que les decía hace rato en las mucometras o perdón, en los mucosalpinx o en los hidrosalpinx, ¿no? Que cuando tenemos este incremento de líquido o de moco en la luz, es muy fácil que tengamos contaminación bacteriana. ¿Sale? Dime, Alejandra, ¿qué pasó? Tengo la duda de cuáles son las células columnares. ¿De cuáles son las células columnares? ¿En dónde, cómo o qué? Es que ahí dice que hay hiperplasia e hipertrofia de las células columnares. Ah, ok. Hay hiperplasia e hipertrofia de las glándulas, ¿no? Y lo que pasa es que estas glándulas, lo que se va a observar es que como hay hiperplasia, se observan como columnas, pero es hiperplasia de las células de las glándulas de la submucosa, ¿sale? Y como están produciendo mucho líquido, entonces tienen, bueno, mucho moco, tienen un citoplasma muy grande, pero justo a eso se refiere. ¿Sale? No, ni me había fijado, gracias. Gracias. Sale y vale. Ok. Este tipo de alteraciones, también algo que les iba a decir ayer, pero ayer no. La vez pasada que estábamos hablando de esta hiperplasia quística endometrial, ¿no? Es que estas lesiones son frecuentes, por ejemplo, en hembras nulíparas, en hembras o nulíparas o hembras que no han tenido gestación, ¿no? Y justamente, sobre todo, por ejemplo, en yeguas es en donde más se hace, ¿no? En donde, sobre todo, yeguas que están, por ejemplo, que se dedican a salto, ¿no? Para evitar que las yeguas entren en estro, ya sea que se dediquen a salto o que se dediquen a correr, no está permitido
permitir que una yegua entre en celo y que compita justamente por estas ferormonas, volvería locos al resto de los machos de la competencia y entonces ya nadie haría lo que tiene que hacer porque todos estarían vueltos locos con el olor de los estrógenos. Entonces, para evitar este tipo de distractores, pues en realidad en todos los animales, porque la yegua que estaría en estro tampoco estaría como prestando mucha atención a lo que debería de hacer y los caballos evidentemente tampoco. Entonces, no está permitido que estos animales entren en un ciclo estral o que mientras estén en fase de competencia. Entonces, lo que hacen con estas yeguas es mantenerlas como en un anestro prolongado y es muy frecuente entonces que a estas yeguas tengan que estar monitoreando para ver el grado de lesión que les está produciendo este trastorno hormonal, ¿no? Provocado para que pueda cumplir con la función zootécnica encomendada. Entonces, es normalmente en yeguas, en la única especie que a mí me ha tocado, bueno, en yeguas y en otras especies, pero no más que domésticas de silvestres mantenidas en cautiverio, en donde se hacen muestreos constantes de la mucosa uterina para evaluar el ciclo reproductivo, ¿no? Bueno, más que el ciclo reproductivo, para evaluar la lesión que se está produciendo y entonces existen grados, ¿no? Estas lesiones son irreversibles, ¿no? Esta hiperplasia quística y todo el infiltrado inflamatorio son irreversibles hasta cierto punto. Entonces, el punto de estar tomando justamente estas biopsias es para impedir que lleguen a ese grado, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, grado 0 es cuando no hay lesión, un grado 1 es cuando empieza a haber lesión, hay inflamación. Un grado 2 es el punto que se considera a partir de ahí, ¿no? Es en donde todavía puede llegar a ser reversible y a partir de ahí es en donde se regresan, digamos, las lesiones. Cuando ya una biopsia sale con grado 2, ¿no? Ese es el punto para decirle a quien esté manejando a este individuo, para decirle ahora, ¿no? Tienes que retirar lo que sea que le hayas puesto para, para sacarla de este ciclo reproductivo, porque de aquí en adelante esa lesión es irreversible y entonces ya la vas a perder reproductivamente hablando, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es en donde pueden gestar a esta hembra y normalmente permitirle que entre en gestación, ¿no? Entra en gestación, tienen a la cría. Después de que se da el parto, ¿no? Eso es como una limpieza profunda del útero y entonces nuevamente la pueden volver a poner en estos ciclos. Esto es frecuente sobre todo en yeguas en las que están esperando, ¿no? Que suba el valor de la yegua de acuerdo a que tenga más premios y entonces ya después de eso las crías valen mucho más, ¿no? Y justamente ahí es justo lo que están buscando, que sea una hembra que tenga más premios para que sus crías sean más valiosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que se hace en estos casos. ¿Sale? Ay, estoy viendo con tareas peor. Ah, Jimena, del fin de semana. Perdón, es que se me movió el mensaje acá abajo. Ok. Exactamente, Keoni. En todas las especies, digamos, que son como de competencia, de exhibición, en donde tienen que estar hembras y machos juntos, no está permitido que lleven, que haya hembras que estén en celo, ¿no? Porque vuelve locos a todos los demás y justamente también es lo que hacen. Entre más premios tengan, pues más valor van a tener sus crías,
Y entonces, pues es básicamente lo que están buscando. Ya no nada más que sean crías con pedigrí, sino que sean crías que tengan un valor agregado y ese valor agregado se lo dan los premios que haya tenido la madre. Y el beneficio pues es para quien lo va a vender, ¿no? Pero bueno. En fin. Inflamaciones del útero, ¿ok? Son las metritis. Frecuentemente lo van a encontrar como endometritis cuando solamente la afección está en la mucosa, ¿ok? Una piometra es un exudado purulento dentro del útero, ¿ok? Y metritis como tal es el término o adecuado, digamos, o más frecuentemente utilizado para hablar del proceso inflamatorio de todo el útero. Entonces, Su micrófono, doctora. ¿ahora sí me oyen? ¿Ya me oyen? Ok, Chale, vale, gracias. Entonces, es que entraron y les di acceso por acá y el micrófono se apagó del otro lado. Dejen que entre Katia, si no... Ok, ya entró y no tuvimos que apachurrarla ya. Ok, entonces aquí lo que están observando no son un exudado que ya va más allá de lo purulento, ¿no? Si se fijan, esto ya es un exudado como necrohemorrágico que está dentro de la luz del útero, pero vean la mucosa. Es frecuente que cuando teníamos, o bueno, la hembra tenía una gestación, si además de gestar tienen una complicación o una infección bacteriana, las bacterias no nada más van a reproducirse y afectar al útero, sino que van a ocasionar la muerte de los productos. ¿Ok? Y entonces ahí, bueno, pues vamos a tener, además del aborto, ¿no? De la muerte embrionaria o fetal, dependiendo en qué momento se termine por dar la pérdida de los productos, ¿no? La afectación de esta pared, de del útero y bueno, esto a su vez va a ocasionar justamente, en ocasiones no nada más es la pérdida del aparato reproductor de la hembra, sino que en muchas ocasiones le puede llegar a ocasionar la muerte por endotoxemia en este caso era un bovino. ¿Sale? Y lo mismo, aquí están viendo una metritis granulomatosa, parecida a la que estábamos observando hace rato, que creo que fue Berenice la que nos estuvo describiendo, ¿no? Vean más o menos aquí es lo mismo, la presencia de estos nódulos en la superficie de la mucosa uterina, el engrosamiento, aquí sí se observan áreas de color blanco sobre una mucosa afectada, ¿no? Esto es una metritis granulomatosa, esto es eh, una metritis purulenta, ¿no? Entonces depende del tipo de agente etiológico que esté involucrado, el tipo de exudado que vamos a llegar a ver. Metritis por iatrogenia, no nada más la soforitis por iatrogenia se pueden llegar a presentar, ¿no? También se pueden llegar a dar este tipo de alteraciones por manipulaciones, ya sea por al momento de hacer la inseminación artificial, ¿no? La inseminación, cuando se realiza la inseminación artificial, en realidad el semen que se está aplicando se debe de dejar antes al cérvix, ¿no? O sea, para que sea lo más parecido, no debería de quedar
en condiciones normales, pero hay muchas veces en donde quieren asegurar la gestación y entonces meten la pipeta y intentan atravesar el cérvix. El problema es que, vean, aquí está el cérvix, ¿no? Si se acuerdan o si han visto, justamente en el cérvix se observan como estos pliegues de la mucosa, pero es de la mucosa y el músculo. Entonces pasar la pipeta por este cérvix normalmente ocasiona que haya resistencia al paso de la pipeta y entonces tienen que forzar. Y cuando están forzando, entonces es muy difícil controlar el impacto y aquí lo que están observando, aquí está el cérvix, ¿no? Aquí está el cuerpo del útero y aquí, si se fijan, tiene un granuloma, este es un solo granuloma. Lo que observan en el interior es este contenido gris acero, ¿no? Casi negro, en donde ahí dejaron todo el, eh, el material que iban a inseminar y lo único que le ocasionaron es un mega granuloma, ¿no? Acá lo mismo, aquí está el cérvix, ocasionaron una lesión en la pared y vean, tiene una hemorragia, ¿no? Entonces es tal la premura, el esfuerzo por dejar el líquido para inseminar, ¿no? El semen, que lesionan más la pared y entonces ya no nada más no van a conseguir la gestación, sino que este individuo y este individuo reproductivamente ya los perdieron, ¿no? Ya perdieron a estos dos individuos porque no se van a poder recuperar de una lesión así, ¿ok? Y hablando de otras iatrogenias, ahora al final de la gestación, cuando se da el parto, ¿no? Es frecuente también que por problemas, por ejemplo, cuando la cría es muy grande o cuando hay, puede ser, ¿se acuerdan que hablábamos? Problemas al parto y partos distóxicos, cuando tenemos un doble cérvix, que tengamos problemas si hay un proceso inflamatorio durante el parto, que tengamos problemas de retención, eh, problemas de retención placentaria. Y entonces, normalmente cuando tenemos este problema de retención placentaria es porque ya hay una inflamación a nivel del endometrio. Hay veces en donde la maniobra obstétrica es jalar la placenta, o sea, no es lo correcto, pero es lo que se realiza, ¿no? Para que no tenga la placenta ahí colgando, entonces la sacan y este movimiento termina por lesionar aún más al útero, ¿no? A la parte interna. Entonces, finalmente les va a ocasionar un problema inflamatorio mayor, van a tener complicaciones importantes que pueden incluso llegar a ocasionar no, difícilmente la muerte de la hembra, pero sí muchas molestias, ¿no? Si tienen una metritis postparto, van a tener se deja de producir la leche, ¿no? Y si el producto en realidad depende exclusivamente de la madre, pues entonces va a morir el producto porque la hembra deja de producir leche. ¿Okay? Es muy frecuente que se presente una metritis, mastitis agaláctea, que es que tienen un proceso inflamatorio del útero, glándula mamaria, y entonces se deja de producir la leche. Normalmente esto suele ocasionar, cuando las crías de verdad, les digo, dependen solamente de la madre, pues la muerte del producto, ¿no? Ahora, si es un bovino productor de leche que deja de producir leche, pues entonces ya no le va a servir a ese productor y normalmente ahí las mandan a rastro. Entonces, a las hembras. Normalmente este tipo de problemas se puede llegar a solventar, pero se necesita tiempo, antiinflamatorios, antibióticos y nuevamente una hembra a la que le estén dando antibióticos y antiinflamatorios no se puede utilizar
la leche que podría llegar a producir para venta. Entonces, de todas maneras, ya no es deseable para el productor esta leche y por lo tanto mantener a estos individuos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas de las consecuencias de iatrogenias que pueden llegar a ocasionar alteraciones y que estas hembras sean sacadas de ese programa en el que se encontraban, si era un programa reproductivo, si era un programa de producción, pues entonces van a ser retiradas del mismo, ¿ok? Más de lo mismo, aquí tenemos el cervix y la mucosa la están observando acá completamente hemorrágica y estas áreas granulomatosas en el interior de la mucosa uterina. Esto podría ser tuberculosis, podría ser brucela, ¿no? En infecciones por brucela e incluso Campylobacter. Normalmente cuando tenemos infecciones por Campylobacter solemos tener lesiones hemorrágicas y necróticas muy severas, entonces también eso podría ser una metritis por Campylobacter. ¿Sale? Ok. Cuando hablamos de afección del útero, lo tenemos que ver en dos partes. Por un lado, a el útero solito como tal y por otro lado, al útero gestante. ¿Ok? Entonces, normalmente el útero, digamos que puede presentar patologías en ambos casos. Ahora vamos a hablar de gestaciones y este es un útero de bovino, ¿ok? Y lo que estamos viendo es que los dos cuernos uterinos están ocupados. Entonces, esto se está dando la gestación es el que está pues incremento de tamaño. En este caso, yo sigo hablando normal. ¿Me trabé yo? Sí, es que se empezó a trabar un poquito. ¿Sí me trabé yo? Ajá. Ok, lo siento, ahora sí no me está marcando nada de que tenga problemas. Entonces sigo hablando. Creo que Pero bueno, ustedes me dicen. ¿Alguien tenía una mano levantada? sí, No sé, Alejandra, creo que tú, mande. era yo, Rebeca, doctora, para decirle justo Ah, Rebeca, di. de que se estaba trabando. Ah, ok, va que va. Muchas gracias. ¿Me siguen escuchando trabada o ya se oye mejor? Ya mejor. Es por momentos, de repente. Mm, Lo siento, creo que el internet no es el mejor esta mañana. Pero bueno, básicamente lo que les decía es que lo que están observando en esta imagen es un útero. Vean el color, ¿no? Este color rosa clarito es lo que estaríamos esperando en una mucosa normal. Bueno, si bien están viendo la serosa, es un color normal de una cerosa. Aquí les están poniendo el cuchillo y la chaira para que se den una idea del tamaño que tiene el útero, ¿no? Y considerar más o menos con este tamaño el tiempo de gestación que tendría estos productos. En realidad son, digamos que estaríamos empezando la gestación, ¿no? Estaríamos hablando del primer tercio de gestación. Ahorita están viendo la pared, les digo, totalmente clara, rosa. Se alcanza a observar como traslúcido a través de esta pared que está llena de líquido. Entonces, bueno, pues aquí no tenemos aparentemente una alteración. Hasta que se abren los dos cuernos uterinos y entonces alcanzamos a observar. Esto que están viendo aquí es la presencia de la bolsa amniótica, ¿no? Aquí tienen una bolsa amniótica y aquí tienen otra bolsa amniótica.
Y aquí están los 2 cuernos uterinos con sus 2 bolsas amnióticas. ¿Ok? Y ahí están los productos. ¿Qué les llama la atención en estos? Uno de los dos, bueno, uno está más rojito que el otro. Exactamente. ¿Cuál es el normal? El superior, el de arriba. Exactamente. Entonces, este producto es viable, ¿no? Es un embrioncito, si se fijan, es chiquitito, ¿no? No debe de tener más de 2 centímetros de tamaño. Y ven, ya tiene su ojo, ya tiene formada la cabeza, ya está formado el cuerpo, el abdomen, se le empiezan a formar las vesículas de lo que van a ser los miembros, ¿no? Este ya está formado y en este caso lo que estamos observando es que este líquido amniótico, en lugar de ser translúcido, ya lo observamos de color rojo, ¿ok? Entonces, este producto ya murió. Y se acuerdan cuando hablábamos de gestaciones gemelares, que les decía, hay casos en las hembras Frimatin en donde nace solamente una hembra, pero hubo una muerte fetal, ¿no? O una muerte embrionaria. Entonces, esto pudiera ser, si esta fuera hembra y este fuera macho, este embrioncito que ya murió va a ser reabsorbido en el proceso de desarrollo normal de esta gestación y este se va a perder, pero si este era macho, las hormonas y las células que ya produjo en este momento van a ocasionar alteraciones para su hermana. Al momento del nacimiento, si estos hubieran llegado a término, ¿no? Bueno, si ella hubiera llegado a término, pues solamente veríamos que llegó a término una hembra y a este producto lo perdimos en el desarrollo de la gestación, ¿no? No son frecuentes los partos gemelares, aunque se considera que es mayor la cantidad de gestaciones gemelares, no es tan frecuente que los 2 productos lleguen realmente a desarrollarse por completo y al parto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como importante considerar. ¿Sale? Ok. Entonces, muerte embrionaria o fetal es cuando algo sucede durante el inicio o en algún momento de la gestación y hay una alteración justamente en esta unión entre el feto y la madre que impide que se desarrolle la gestación de manera normal. Es en grandes especies, ¿no? Bueno, en general, normalmente cuando el feto muere, se produce la liberación de prostaglandina F2-alfa y esto suele originar el que haya la expulsión del feto. Sin embargo, en especies que suelen tener más de una cría de manera normal, ¿no? Pensemos en perras, en cerdos, en donde son frecuentes las gestaciones múltiples, basta con que una sola cría permanezca viva para que se mantenga la gestación hasta el final, ¿ok? Y esto nada más es como dato cultural, se considera que la mayoría de las muertes embrionarias, es decir, las que se dan en el inicio de la gestación, se asocian a anormalidades cromosómicas, pero son tan grandes, tan importantes estas anormalidades cromosómicas que no llegan hasta el final del desarrollo de la gestación, ¿no? En realidad es poco lo que sabemos de alteraciones cromosómicas. En la especie en la que más estudiadas están evidentemente es en el humano, ¿no? Y de hecho pues hay algunas anormalidades cromosómicas bien conocidas. De hecho, bueno, una de las más conocidas es justamente la trisomía 21, pero bueno, si
se acuerdan, el humano tiene solamente 23 pares de cromosomas y una o la única de las alteraciones. ¿Me siguen oyendo? Sí, ¿verdad? Ok. Gracias. Una de las alteraciones más conocidas como alteración cromosómica es justamente esta que se presenta en el penúltimo par cromosómico, ¿no? Eso significa que alteraciones de todos los cromosomas anteriores así completas, ¿no? Deben de ser tan importantes que se pierden y ni siquiera llegan al final de la gestación. ¿Ok? El resto de alteraciones cromosómicas que se conocen en humanos no es de un cromosoma completo como tal, sino alteraciones, por ejemplo, de algunos genes que estén duplicados o ausentes, ¿no? También se consideran como síndromes. O bien el 21, ¿no? La trisomía 21 o alteraciones que están bien determinadas en los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí son unas de las pocas alteraciones cromosómicas que conocemos en humanos y en veterinaria, pues en realidad no son como tantas las que conocemos. ¿Sabes? Ok. Déjenme mover. Y ahora hablemos de los tipos de muertes embrionarias que se pueden llegar a dar. Y entonces tenemos, por ejemplo, bueno, muerte embrionaria como tal nos habla solamente de las muertes que se producen en el inicio de la gestación durante el primer tercio de gestación, cuando este embrión todavía es un embrión y no ha pasado a desarrollarse como un feto. ¿Ok? Y una muerte fetal es del segundo y el tercer tercio de gestación, cuando ya tenemos un feto, ¿no? Ya es un producto lo suficientemente grande, ¿no? Ya es un feto, y cuando se da la pérdida de este individuo. Aquí lo que estamos observando es el cuerpo del útero, en donde, si se fijan, en cada en donde se debería de observar cada uno de estos embriones, bueno, en este caso ya eran fetitos, ¿no? Se presenta justamente la dilatación del cuerno uterino. Entonces, aquí tenemos una bolsita con un producto, aquí tenemos otra, pero el resto de la estructura uterina, si se fijan, está reducida de tamaño. Entonces, cuando tenemos un útero que se encuentre completamente plétero, como las imágenes que veíamos en la piometra, pues normalmente eso nos debería de llamar la atención, porque eso nos indicaría que no es un proceso de gestación normal, porque en el proceso de gestación normal solamente donde está el producto se observa la dilatación del cuerno uterino. Si bien después tenemos todo el líquido, ¿no? Del saco amniótico y este va creciendo y ocupando espacio, pues evidentemente va a depender de la cantidad de líquido que llegue a tener este producto. ¿Sabes? Ok, esto es carnívoro. En los rumiantes, en el bovino que observamos antes, ahí sí se veía todo el cuerpo uterino, los dos cuernos uterinos dilatados, porque en bovinos pues es muchísimo mayor la cantidad de líquido que llega a presentarse en la gestación. Nada más para que se den una idea, ¿no? De un producto que está en formación, ¿no? Aproximadamente el 60 al 80% de del peso de ese individuo que está en formación lo representa el líquido que lo está manteniendo.
¿ok? De manera que al momento del parto, en realidad para la hembra, la pérdida de líquido que va a presentar es una pérdida mayor en un momento muy corto, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante revisar a la hembra, tiene que estar tranquila y relajada porque si no puede entrar en hipovolemia solamente, ¿no? Por el problema que le ocasiona al corazón una pérdida masiva de líquido de manera abrupta, ¿no? Consideren, por ejemplo, no sé, bueno, esto evidentemente es entre menor la cantidad de crías, mayor la cantidad de líquido. Imagínense lo que pasaría, ¿no? En una hembra multípara o de gestación múltiple, como puede ser un perro, como lo que está aquí, ¿no? Que tuvieran tal cantidad de líquido, ¿no? O sea, en el nacimiento del primer producto, pues la hembra se desbalancea tanto que ya no alcanza a sacar a los otros productos, ¿no? Entonces, entre esta cantidad de líquido también supongo que va en proporción a las crías que tiene la hembra. Pero bueno, siempre es importante considerar el desequilibrio electrolítico que va a tener la hembra al momento del parto, ¿no? Ok, aborto entonces es la expulsión del feto antes de que complete su desarrollo. No hablamos de aborto cuando es un embrión porque en realidad lo más frecuente que se produzca es una reabsorción embrionaria cuando es un embrión. El aborto se da ya cuando es un feto como tal, ¿sale? Ya que está este feto, digamos, formadito. Y lo que están viendo entonces en la imagen superior es un potrillo, ¿no? Y aquí el potrillo fue abortado, salió el potrillo, salió con todo y la placenta, y lo que están viendo en la imagen inferior era una cabrita que también fue abortada, ¿ok? Ojo, y algo importante a considerar, siempre cuando tenemos productos abortados, se considera importante para poder hacer el diagnóstico a todo lo abortado, es decir, si van a mandar algo a revisión para ver cuál fue la causa del aborto, no nada más manden el producto, se debería de mandar el producto con la placenta completa, porque en este momento el producto y la placenta son una unidad, ¿ok? De manera que el diagnóstico se tiene que hacer en conjunto. Cuando solamente mandan al producto, ¿no? Es muy difícil poder hacer el diagnóstico porque se está perdiendo una buena parte de la información de las lesiones que se presentan justamente en la placenta. ¿Ok? ¿Qué les llama la atención en esta imagen? Nos quedan 5 minutos. Véanla y díganme rapidísimo qué les llama la atención aquí. Con eso vamos a cerrar este día. En la placenta también se alcanzan a ver, bueno, no sé, como nódulos, así como ciertos bultitos. Ok, aquí están viendo el becerro, ¿no? Que está casi a término. Estos nodulitos que se observan acá, en realidad, acuérdense, el tipo de placentación que se presenta en rumiantes es una placentación coriónica. Entonces, estos nódulos son justamente esos placentomas, ¿no? Aquí es justamente en donde está miren, aquí están los cotiledones, ¿no? El cotiledón es lo que se queda en la placenta y la carúncula está en el útero, y ahí la unión de la carúncula y el cotiledón es como se fija esta placenta a nivel del útero, ¿ok? Y es justamente a través
de esta unión en la placenta, carúncula cotiledonaria, en donde se da el paso de sangre para poder nutrir a este producto y poder mantener esta placenta. ¿Sale? Entonces, sí se observan estos nodulitos, pero estos nodulitos son normalitos. ¿Chas? ¿No les llama la atención esta bolita de acá? Sí. Ok. Esta sí no es normal. Hay otras estructuras globosas, Grisel, como estas, ¿no? Normalmente lo que tienen en la placenta es mucho líquido, ¿no? Y al dejarla en la mesa, a veces se queda ahí el líquido o en la mesa y entonces se tienen entre líquido y agua y esto de aquí es normal. Lo que no es normal es esto de aquí, ¿sale? Esto de aquí, si se fijan, tiene un poco de piel de color blanco y piel de color oscuro y se parece al hermanito que teníamos acá, ¿ok? Entonces esa es justamente la alteración. Y esto de acá es algo que se conoce como amorphous globosus o una bola amorfa, ¿no? Pero dicho en términos latinos, ¿no? Suena más lindo para no decir que es una bola amorfa. Entonces, este Amorphous globosus en realidad es un producto, ¿no? Iba a ser un hermanito de este becerro, pero no se desarrolló de manera normal y lo único que tienen es, si se fijan, para que sea un Amorphous globosus, ¿no? Lo único que tiene que tener presente es estructuras que vengan de los tres partes del desarrollo embrionario, ¿no? Del ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces, aquí tienen un pedazo de hueso, aquí tienen un fragmento de músculo, tejido conectivo y piel, y entonces ya tienen algo del endodermo, mesodermo y ectodermo, entonces tiene de todo, ¿no? Esto es un Amorphous globosus. Cuando estas estructuras están en desarrollo y llegan a estar dentro del producto, es lo que conocemos como teratoma, ¿ok? Entonces, el teratoma en realidad, si bien se considera como un proceso neoplásico, lo que se ha llegado a ver, ¿no? Y una de las posibles teorías de lo que sucede con estos teratomas es que en realidad es un hermano, esto más bien se ha visto por estudios cromosómicos en donde han hecho análisis cromosómico de este teratoma y han visto que son diferentes a el del hermano, pueden ser diferentes en cuanto a número cromosómico, incluso normalmente eso es difícil que lo puedan presentar, pero incluso podría ser diferente sexo, digamos, ¿no? Entonces hay diferencias cromosómicas en estos teratomas y normalmente era un producto que se empezó a desarrollar, no se acabó de desarrollar de manera correcta y a veces queda dentro de la cavidad del hermano mientras éste está en formación y es muy frecuente que estos teratomas queden adheridos cerca del ovario en el caso de las hembras, o bien sueltos o en cavidad abdominal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, que les vaya bien el día de